Muy buenas noches y gracia y paz para todos nuestros amados hermanos que están en estos momentos allí pendientes de esta preciosa reunión. Hoy nos está acompañando el ministro Pastor Julián Ruiz y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, de actualidad, primario en muchas cosas. En lo cual pues vamos a pedir que a la audiencia y a los que están allí conectados, si tienen algún tipo de pregunta, por favor, como se ha dicho allí, la pueden escribir y trataremos de resolverla si se puede el caso así necesario. Así que en esta noche, pues, Pastor Julián, bendiciones para ti y todos los tuyos. Bendiciones para todos en esta preciosa noche. Es una noche de bendición. Esperamos de que este tiempo que vamos a compartir sea un tiempo de mucha bendición para su vida, para su espíritu. Y como dice nuestro apóstol, esperamos de que usted participe en esta noche haciendo una pregunta para que podamos avanzar y usted pueda, si tiene alguna inquietud, ser resuelta en esta noche. Esperamos de que tu espíritu sea alimentado con esta palabra, que sé que va a nutrir tu espíritu. Apóstol. Bueno, un saludo muy cordial para todos los hermanos. Hay muchos ya conectados, pero déjenme mencionar algunos, ¿no? Tenemos aquí a la pastora Edilma Ocampo, un saludo. Gloria Rodríguez Acevedo, a nuestra pastora pastora Rocío Álvarez, también a Omar Betancur y a todos los de la Casa de Restauración La Estrella. También tenemos a Alexis Gil, cordial saludo para ellos, y Maribel González, nuestra fans. Así que bueno, vamos a tocar un tema, Pastor Julián, que es muy pertinente para este tiempo y que hemos estado mencionando a través de todo este tiempo, y es, vamos a hablar del nuevo pacto, nuevo pacto. Esta palabra o este tema ha sido muy, digamos, tocado, ministrado, y hay muchas, ¿cómo le dijera yo?, posiciones en cuanto a esto, pero vamos a estar hablando de acuerdo a lo que el Señor nos ha regalado a nosotros, sin desmeritar lo que Dios le ha dado a otros siervos. Así que, para iniciar, quisiera contar con decirle que vamos a mirar en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, ¿cierto? Donde dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pastor Julián, ¿qué puede decirnos a esto? Amados, es muy importante, como decía nuestro apóstol, no estamos una nueva doctrina o algo así, sino que es la Biblia, que no le hemos prestado quizás mucha atención. Y es muy importante este texto, como Pablo, el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de los Corintios sobre un posicionamiento, y lo que sucedía en la iglesia de Corintios era algo muy tremendo. Apóstol, que todo el mundo tenía un don manifestado y cada uno quería ser más importante que otro. También había uno de los problemas que uno era de Pablo, otro era de Silas, otro era de... Había muchos problemas. De Cristo. Otro de Cristo, otro del Espíritu Santo. Pero es importante porque Pablo en este texto nos dice
le dice a la iglesia, y yo creo que hoy también nos dice a nosotros que el Señor nos hizo, y la palabra hizo ahí es muy importante. La palabra hizo viene de una constitución, de una vestidura, y dice que nos hizo, el cual nos hizo ministros competentes. Y es muy importante, hay muchas predicaciones, apóstol, usted nos ha hablado de esto, pero también es ministros competentes de un nuevo pacto. Ese pacto se efectuó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aún en la cena, cuando Él levanta la copa y el pan y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. El apóstol es muy importante porque en este nuevo pacto nos ha hecho un ministro competente. La palabra para muchas personas decirle a otro ministro es algo horrible, es algo que la persona no merece, ¿cómo así? Pero el Señor nos hizo, y si estamos en Él, nos hizo ministros competentes. Y empieza, apóstol, para ir terminando, que no es de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra sin el Espíritu no es nada. Así es. Entonces, apóstol, ese es como mi aporte en ese texto bíblico. Bueno, es una verdad que desconocemos o que no admitimos por una cuestión de conveniencia. Es el hecho de que cuando creemos y nos hemos bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, póngale cuidado a esto, lo que hemos hecho, mi amado Julián, en definitiva es confirmar un pacto. Amén. Confirmar un pacto. O un acuerdo entre Dios y nosotros, o entre Dios y mi persona, o entre Dios y el hombre. Un pacto o un acuerdo, como uno ha visto ya en cuestiones anteriores, es una reciprocidad de obligaciones y beneficios. Obligaciones a las cuales nos disponemos y debemos de cumplir para obtener los beneficios del acuerdo. Pastor Julián, yo escucho, y uno escucha, y uno también observa y mira de que todavía cuesta recibir o aceptar lo que es el nuevo pacto. O sea, hay personas que todavía les cuesta, denominaciones, pastores, que creen que el nuevo pacto, no sé si está vigente o no está vigente, ¿cierto? Y por eso es que muchas veces el cristiano no obtiene los beneficios, ¿cierto? Que es ese acuerdo o ese pacto que se hizo con él. Desde hace varios siglos, en la predicación actual del Evangelio, se evade esta verdad, quizás por la dureza de lo que es el contexto, ¿ok? Pero por esta misma razón es que muchos sufren las consecuencias de no cumplir el acuerdo. Entonces vienen castigos, vienen dolencias, vienen pérdidas, ¿cierto? Caídas, desilusión, incomprensión, etcétera, etcétera. Y uno encuentra cantidad de gente diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me ocurre esto a mí? Dios, ¿por qué permite esto? ¿Cierto? Entonces, al margen de la conciencia, un pacto es un pacto y es ley, ¿ya? Ley que no está confinada con letras, sino con el Espíritu. ¿Qué puedes decir referente a esto? Apóstol, muy importante, porque podemos ver que es que, apóstol, la historia nos habla, y esto voy a ir a retomarlo al año 300, donde Constantino hace esta jugada y da los templos, basílicas, se la da al cristianismo. Y, apóstol, podemos ver de que ahí se levanta la primer jerarquía sacerdotal cristiana,
y vemos de que ese Cristo ya es monopolizado por 4 sacerdotes. Hay unos 4 sacerdotes, no me acuerdo de los nombres, de los cuales 2 estaban en Roma, otros estaban en unas partes. No eran los 4 generales, no. Déjame ayudarte, de pronto Eran 4. lo que hicieron fue repartirse el poder. Exacto, exacto. 4 sacerdotes importantes en ese tiempo. Y al final hubo un tremendo problema porque cada uno quería mandar, y dice la historia que cayeron la suerte sobre Roma. Y ya Roma mandaba el resto. El evangelio se metió en las iglesias, ya eran basílicas, ya eran obispos y empezaron a cambiar los nombres, así como en la Biblia Jesucristo ni Dios creó el judaísmo, porque el judaísmo lo inventó el hombre, así esa etapa del cristianismo la inventó un hombre, los hombres sin Dios. Entonces vemos que por muchos años el evangelio se extinguió, el evangelio se metió en los hombres y empezaron a crear modalidades, empezaron a llevar gente en una religiosidad tremenda. Era tan tremendo que la gente aún era asesinada si no proclamaba lo que decía la Santa Iglesia. Ya no era el cuerpo de Cristo, sino era la Santa Iglesia. No, pero agréguele la otra palabra, Santa Madre Iglesia. Eso, apóstol, Santa Madre Iglesia. Y por muchos años, y le voy a decir algo, el evangelio no se quedó ahí. El verdadero evangelio siguió en otro lado. Y lo que pasa, apóstol, es que se sesgó en una religiosidad y un sincretismo religioso, donde por allá un sacerdote le da por leer bien la Biblia, que es Martín Lutero, y saca unas verdades, pero siguió en la misma religiosidad, murió siendo sacerdote, honrando a la Virgen, y hoy en día muchos lo veneran. Él seguía siendo sacerdote, y la reforma nunca fue para la iglesia de Cristo, sino que fue para una religión. Entonces, cuando el evangelio del nuevo pacto es leído por el Espíritu, trae una libertad, y muchos pastores no les gusta el nuevo pacto, apóstol, porque cae toda venda de religiosidad, pero se vive en una constante vivencia del Espíritu. Entonces, cuando hay una dependencia, lo que usted nos decía ahorita, que la salvación es por las obras, que lo que la religión quiere hacer es que tú hagas obras que para ser salvo, pero cuando se entiende el nuevo pacto, tu salvación depende de la gracia de Dios y de la unión del Espíritu Santo. Muchos que nos han enseñado, nos instruyeron, traíamos religiosidad a la iglesia. Entonces, cuando se le da la libertad al Espíritu, muchos pastores creen que van a perder el poder. Por eso, lo profético y lo apostólico, uno de los fundamentos apóstoles es romper. ¿Y qué es lo que rompe hoy en día? Eso, lo que se rompía en la iglesia de ese tiempo, era todo vestigio de religiosidad. Entonces, hoy en día, los ministros, los hombres de Dios no quieren soltar la religiosidad porque controlan a la gente. Cuando usted habla del nuevo pacto, el nuevo pacto nos lleva a que hay una dirección total del Espíritu, y el Espíritu mismo te hará, escúcheme esto, te hará sujetarte, te hará ser obediente, te hará reconocer las autoridades. Escuche, y esto lo voy a decir, te hará mejor de lo que eras, te dará una verdadera libertad. Entonces, tremendo, apóstol, esta parte. Muchos no quieren porque se le va a los hermanos. Y cuando uno, hermano, comparte el nuevo pacto, uno ve cómo hermanos realmente empiezan a vivir en abundancia, a dar en abundancia, a vivir un evangelio en abundancia. Apóstol. Sí, porque promesa. Bueno, me tocó algunas cositas que, por ejemplo, Martín Lutero, que sacó 95 tesis, pero siguió siendo igual. O sea que uno puede tener una, ¿cómo se llama? Tener una
revelación sin entender la revelación. Sí. O sea, Martín Lutero sacó algo que dice, el justo vivirá por la fe, porque el evangelio que empezaron a predicar, como dice usted en esta parte y como hemos visto, se llevó a cabo que la salvación era por obras, por lo que se hacía, por ciertas actitudes que había que hacer de hecho, económica en el cuerpo y todas estas cosas. Y el hombre realmente no, por más obras que hiciera, no veía muchas veces las bendiciones como tal. ¿Por qué? Porque estaba escrito ahí en la palabra de que la salvación no es por obra. Muchos se han atado a la ley y como tú dices, la ley mal explicada y mal aplicada lleva a lo que se llama control o dominio. Entonces, cuando se ejerce esto y se hace creer de que usted y yo, haciendo eso, vamos a agradar a Dios, ¿ok? Controlamos. Por ejemplo, si usted no tiene un manto sobre la cabeza, Amén, sí. Quiere decir que usted afrenta a Dios. Entonces la persona por obra se pone el manto, realmente, ¿ok? Y practica eso, y de esa manera el hombre tiene control, porque la persona que llegue a ese lugar sin manto no puede entrar. Y eso hace que los demás digan, uy, yo tengo que ponerme. Es como algo muy escondido que amarra a las personas. Lamentablemente muchos todavía como que les gusta seguir sujetos a la ley, porque a veces es difícil soltar la religiosidad, a veces es difícil soltar el costumbrismo, a veces es difícil soltar el culturismo que nos metieron, cierto, que engendraron en nosotros nuestros antiguos predecesores y nos enclavaron en la mente cosas como, con todo respeto lo voy a decir, sin ofender a nadie, la Santa Cena. ¿Por qué le decimos Santa Cena? Un ¿Sí? título que se le... Cuando la Escritura no habla de Santa Cena. Ah, pastor, es que yo voy allá a Corintios y ahí dice claramente, ¿no? ¿Ya? Cuando dice que la mesa del Señor, la mesa del Señor. Pero nosotros nos inculcaron con que la Santa Cena. Ahora, yo recuerdo en mi infancia de conocer a Dios, que usted para poder servir dentro de la congregación, usted tenía primero que ser bautizado. Bautizado. Número 2, cada mes, en un día específico del mes, llámese domingo o sábado, se tomaba la Santa Cena. Y escuche, si usted no iba, o usted iba y no tomaba la Santa Cena, usted quedaba disciplinado. No podía participar. Entonces, todo eso lo fueron llevando, y cosas así por el estilo, como tú decías. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto, ¿cierto?, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servíamos bajo un régimen, ¿cierto? Y hoy servimos bajo un nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Apóstol. Nosotros, muchos no han pasado de la cruz. Siga. Apóstol, quiero acotar algo. Permiso, hermano, siga. Es que hay otra gente, otro tipo de gente que ya se toma esto tan a pecho del nuevo pacto, que ya se vuelven, son liberales.
y dependen de lo que ellos creen, se hacen predicadores ellos mismos, que porque una vez compartieron, entonces ya son autoridad de otros. Y cuando usted los ve son rebeldes puros. Cuando usted le ve el fruto del Espíritu de esa persona es que no se sujeta a autoridades. Y algo en lo que va el Espíritu es esto. Lo que usted decía, apóstol, es que cuando estamos bajo un régimen, queremos que los demás se nos sujeten, pero nosotros no sujetarnos. Y eso es tremendo, porque si no estamos bajo el Espíritu, no somos capaces de reconocer autoridades puestas por el Espíritu. Entonces es tremendo, apóstol, como antes, si usted no se arrodillaba, yo recuerdo que si no se arrodillaba usted no, y no se arrodillaba orando, que no le escuchaba la oración. No, es verdad, porque entonces yo le hice una pregunta a mi primer pastor y le dije, ¿y entonces el mochito de los pies? Que si usted no tenía el cabello con una medida, como fuimos a una congregación donde la esposa del ministro se paraba en la puerta y medía literalmente el cabello, y mínimo le tenía que llegar aquí al hombro, o sea, soltaba el cabello y iba a llegar aquí. Si le quedaba aquí, no la dejaban pasar. Eso queda por el seno. Tremendo. Tremendo. Si usted no iba de saco, o sea, no llevaba camisa, como hombre, no entraba. Le decían, tienes que estar vestido aquí, etcétera, porque se creía que, como dice el antiguo dicho, el hábito hacía al monje, como que la ropa, como tal cosa. Y muchas cosas tremendas se han vivido y todavía se viven. Hay algunas congregaciones que han salido, mucho pueblo está saliendo de ese espasmo que ha producido la ley. Y actualmente estamos bajo un nuevo régimen, ¿cierto? Régimen espiritual que comenzó ¿dónde? En la cruz, cuando Cristo triunfó en la cruz, dejando cesante el antiguo régimen de la letra, porque el fin de la ley antigua es Cristo. Lea Romanos 10:4. Y al decir cesante estamos indicando que la antigua ley ya no tiene vigencia, ya no funciona por la ineficacia. Anote estas citas, usted que está allí. Hebreos 7, 18 y 19. No tiene sentido y en cierta forma es contradictorio perseguir la antigua ley cuando yo estoy bajo un nuevo régimen. Es como vivir en Colombia con las leyes de Estados Unidos o vivir en Estados Unidos con las leyes de Colombia. No me va a dar. No le va a dar. No me va a dar. Entonces, mi amado hermano, cuando se habla del nuevo pacto, hay que entender esta parte. Hay que quitarnos ese manto que nos enseñaron de costumbres, normas, formas, caprichos, deseos. Es que en la iglesia aquí siempre hacemos esto. Le pregunto, Julián, y aquí hay otros pastores, y está el pastor por allí, Juan. ¿Cuántos miembros de una congregación se fueron porque no volvieron a celebrar el cumpleaños de la iglesia? Famoso cumpleaños de la iglesia. ¿Dónde existe eso en la iglesia, en la Biblia? Cosas humanas que se celebran en la iglesia, pues. Dogmas. Cosas de hombres. Preceptos. Un dogma. No se podía dejar pasar en la iglesia el Día de la Madre de darle, La serenata. escúcheme bien, como mínimo un pedacito de torta. Y a los hombres colocarles un clavel rojo
o un clavel blanco de ajo. Si la tenía viva, rojo. Si la tenía muerta, blanco. ¿Ok? Eso era como ley. Usted no podía pasar esas partes. Escuchen. Dogma de que había que hacer vigilia los viernes, amanecer sábado. ¿Ok? Era un dogma de que usted debía de estar allí. Bueno, yo no estoy en contra de las vigilias, es más, las hemos hecho y las vamos a seguir haciendo. Amén. Pero no bajo ese. Usted no sabe, mi amado hermano, lo que le costaba al ministro sentarse a programar una vigilia. Ejemplo, Julián, vamos a hacer una vigilia. ¿Qué hacemos de 6 a 7? Vamos a hacer alabanza. Oración. Oración. Primero. Oración. De 7 a 8:30, ¿qué hacemos? Alabanza. De 8:30 a 9, ¿qué hacemos? Especial. Unos especiales que vienen unos hermanos, ¿cierto? Hay un hermano que trae unos cantos y una hermana poesía. De 9 a 10, ¿qué hacemos? O a 11. La palabra para que los hermanos palabra del Señor. De 11 a 12. Alabanza. Alabanza. De 12 a 1, chocolate con buñuelo. Sí. Para descansar. Para ¿cierto? que los hermanos no se vean. De 1 a 2, obra de teatro. De teatro. ¿Cierto? Sí. Y danzas. Usted no sabe lo que era hacer eso. Y se pasaba toda la noche. Y lo más curioso es que yo empecé a observar algo, mis amados, con todo respeto. Hacíamos las vigilias y la gente duraba hasta que se daba el chocolate. El pastor Felipe dice que a las 12 el refrigerio. Y ahí se va media iglesia. Y se daba el refrigerio y ¡pum! Cuando uno volteaba a ver, si habían 80, quedaban 50 o quedaban 40. Bien, cosas como esas. Entonces, hay que romper, estamos rompiendo, de dejar esa costumbre, deje esa costumbre, hermano, de estar a toda hora con el Salmo 91 en la sala abierto. Eso no lo protege. Eso lo juzga. ¿Sabe qué está haciendo el Salmo 91 ahí? Lo está ¿qué? Juzgando, pero no lo está protegiendo. Es que el Salmo 91 en una repisita bonita y una Biblia de 400,000 pesos por contado no lo va a salvar. Con el atril. En el nuevo pacto ya no se requiere la circuncisión en la carne. Hay gente que todavía se circuncida. No ha entendido y se circuncida. Ya no se requiere el servicio sacerdotal, lo que implica que no se requieren por ejemplo, pagos de servicios innecesarios, ¿cierto? Como se hacían en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Ya no se requieren mediadores entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios, por lo cual ya no se requieren ofrendas en la carne. Entonces es muy interesante porque cuando aprendemos que estamos en el nuevo pacto, en el antiguo pacto el sacerdote ofrecía lo que no era de él. ¿No es sabroso? ¿Sí o no? Ah, no. Y muchos quieren seguir así. Préstame la billetera suya, yo diezmo de ahí. Muy fácil dar diezmos de la billetera de otro. En el nuevo pacto, el sumo sacerdote se dio a sí mismo. El pacto sacerdotal que hoy, como reyes y sacerdotes, ¿cierto? Hoy debemos de cumplir. Es, como dice el Salmo, como dice la palabra, no te presentarás al Señor con manos vacías. Yo tengo que dar de lo mío, de lo que me cueste a mí. Ese es un principio
que dejó establecido el rey David. No daré nada que no me cueste. Es muy fácil poner los hermanos. ¿Quién va a dar la silla? Gracias, hermano, por la silla. ¿Quién va a dar gracias, hermano? Gracias, gracias. No. Hoy, el sacerdote, yo doy 2 sillas. ¿Quién más va a dar? Porque debe dar de sí mismo, como hizo Jesús. Como hizo Jesús. Se ofreció a sí mismo. No dio de otro, dio de sí mismo. Entonces, el nuevo pacto requiere que demos de nosotros mismos. Y cuando nos toca dar a nosotros mismos, lloramos. Por eso es que hoy en día las personas no han entendido lo que es, y con todo respeto lo digo, lo que es el diezmo, la ofrenda, la siembra y la semilla o los votos. No, pocos han entendido. Porque todavía creen, con todo respeto, que yo diezmando por obligación, diezmando con temor, ¿cierto? Yo voy a obtener bendición. No. Hoy estamos bajo la orden de ¿quién? De Melquisedec. Y cuando yo le doy a Melquisedec, yo no le doy por temor, ¿cierto? Ni por otra cosa. Yo a Melquisedec le doy por agradecimiento. Apóstol, vamos en Didascalia, los que estamos estudiando en Didascalia, vamos a saber que el nuevo pacto no empezó desde Génesis 1 hasta Éxodo 20, ¿cierto? Ahí había un nuevo, se llama un nuevo pacto, el nuevo pacto no, se decía... ¿Cómo es? Ay, se me fue. Era Dios con el hombre, no había ley. La ley empezó en Éxodo capítulo 20. La expresión de la ley. La expresión de la ley. Pero el nuevo pacto se hizo efectivo cuando Cristo vino, murió y resucitó. Pero el nuevo pacto se hizo ya encarnado y visible cuando el Espíritu Santo toca y se mete el pacto eterno. Gracias, por ahí quién lo dijo. Seidi, muchas gracias. El pacto eterno es de Génesis 1 a Éxodo 20. Pero escúcheme esto, el nuevo pacto ya viene a ser vivido y expresado por la iglesia cuando el Espíritu Santo en el Pentecostés empieza a manifestar. Apóstol, antes había un solo sacerdote para un pueblo. Y ese sacerdote, como usted decía, ofrecía lo de los demás, era un mediador. Pero cuando Melquisedec, que fue el sacerdote, ese nuevo sacerdocio que también se vio en el pacto eterno, ese sacerdote muere por nosotros como expiación, pero nos constituye reyes y sacerdotes. Y como decía ahorita el apóstol, que ya no se requieren de los servicios innecesarios de lo que hacía el antiguo pacto, hoy en este nuevo pacto, en este nuevo sacerdocio, en esta nueva constitución que nos deja el Señor, nos dice que nosotros sí tenemos que sacrificar, pero otras cosas. Un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tenemos que dar fruto de labio que confiesen su nombre y sacrificio de alabanza. Y usted empieza a ver que ya los sacrificios no son externos, sino vivenciales dentro de nosotros. Y con lo que usted decía, apóstol, y con mucho respeto también lo decimos, ya en el nuevo pacto no es una obligación como la ley lo decía sobre el diezmo, sino que ya el que ha entendido sabe que es todo. Por lo que usted dice, apóstol, esto es de revelación. Usted le da a Dios, por eso yo he dicho en las predicaciones, no todo el mundo le sabe dar a Dios.
Entonces ya cuando usted entiende ese nuevo pacto, ese espíritu que habita en nosotros, ya los sacrificios que nosotros hacemos, que nos pedía el antiguo pacto, no vienen a hacer nada a Dios. Ya viene un nuevo sacrificio que es confesar, entender, vivir en el espíritu y hacer todas estas cosas. Entonces nos venimos a convertir ya en ese Melquisedec, que es un rey y un sacerdote, que es de un nuevo linaje, que es dependiente del espíritu que operó en Cristo. También debe de operar ¿en dónde? En nosotros. Y nos venimos a convertir en ese emisario de Cristo, en ese embajador del reino. Hay algo, apóstol, que también es muy tremendo, es como hay muchos predicadores judaizantes que se dejan crecer la barba, se dejan crecer el pelo y dicen por ahí, no, es que yo no sé cuál judaizante, pero que la raíz hebrea esto, que es que desvirtuando muchas veces lo que el Señor Jesús ha dejado y aún el escrito y en lo que dejó escrito las cosas. Y hay que tener mucho cuidado de todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de nuevo pacto, también estamos hablando de que hay unos sacrificios diferentes. Ya se vive en la voluntad de Dios. Entonces todo el mundo dice, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, la voluntad de Dios es que usted viva sin mancha, que usted viva santo. Y le invito a que busque también qué es la voluntad de Dios, porque esto es parte del nuevo pacto. Entonces ya los requisitos son más espirituales, porque este reino y este pacto es eterno. Este pacto es espiritual. La carne solo le sirve al espíritu para transportarse. El alma solo le sirve al espíritu para que se sujete, para que el alma sea prosperada. Apóstol. Una cosita para que entendamos esa parte aún más de lo que tú dices, porque ya no es necesario todas aquellas cosas como tú decías, ya no hay exigencias en cuanto a comida. ¿Usted sabe cuánta gente está esclava de una comida? Cuando la Escritura dice todo lo que los pongan por delante comer. Dice que por la oración lo que nos ponga nosotros lo santificamos. Amén. Entonces ya no es necesario eso de comidas, De vida, ¿cierto? De lavamientos, de reglas sociales, de convivencias, etcétera, etcétera, porque Cristo Jesús ha logrado la perfección en todo y se ha convertido en el camino al pan. Amén. 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 En el camino al pan. Una cosita, mira. En el antiguo pacto, el Señor le dijo a Moisés, dile a las mujeres que en la falda que se colocan, en la parte más abajo, antes de que toque el suelo, me le pongan una franja azul. Todas las mujeres deben de tener esa franja azul, todas. Para que cuando el hombre mire a la mujer y vea esa franja azul, se abstenga de codiciar a esa mujer, para que no vaya a pecar ni se vaya a prostituir el hombre. ¿Y sabe el nuevo pacto cómo cambia las cosas? De abajo del borde de la falda la sube a los ojos. El hombre que mire a una mujer para codiciarla ya pecó. Mire que ya no es externo. La franja, sí, señor. Las cosas no son de allá para acá, no son externas. Ya. Dejemos de hacer esas cosas externas que ya al Señor no le agradan. Son de aquí hacia afuera. Ya de aquí hacia afuera. Entonces, Él, Jesucristo, se convierte en el camino ¿a quién? Al Padre. Al Padre, porque Él lo perfeccionó todo. ¿Cierto? Él es ahora sí, Él es el mediador. Hablabas ahora de sacerdote. El sacerdocio del antiguo pacto era nacional. Era de nación, una nación. Ahora, en el nuevo pacto, no es nacional, es universal, el mundial. Ya. Por eso donde usted esté, en el rincón donde usted esté,
usted no necesita un sacerdote para que lo comunique con Dios. Ya no hay que llamar a Telecom. Primero se llamaba para Telecom. Señorita, ¿me puede comunicar con Bogotá? Un momentico. Y la señorita, allá en Telecom, buscaba, conectaba y luego le decía, conteste. Y ya contesta porque lo comunicaba. En el antiguo pacto era así. Había que ir donde el sacerdote para buscar la solución. Llama, ¿cierto? Ahora no, ahora por eso somos sacerdotes, donde cada uno podemos entrar ampliamente y conversar con el Padre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos el mediador. ¿Cómo se llama el mediador? Jesucristo, ¿cierto? Entonces, yo para llegar al Padre o llegar a Dios, solamente necesito a Cristo, ¿ya? Y el objetivo de la mediación es realizar un leve análisis para consolidarlo como doctrina básica y necesaria para complementar la expresión del Evangelio, ¿ok? Entonces, es muy interesante lo que estamos tocando en cuanto al nuevo pacto, sus rudimentos, sus cosas y lo que nos trae el nuevo pacto después de Cristo. Después de Cristo. ¿Y cuánto sufrieron los tradicionalistas? Tradicionalistas, cuando los discípulos de Jesús andaban por un trigal y ellos les dio por comer espigas. Y se levanta el tradicionalismo a decir, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Pregunto, ¿sí las tendrían sucias? Para la tradición sí. Para los tradicionalistas, muchas cosas que hacemos nosotros hoy en día en una congregación es hacerlo sucio, porque ellos tienen una tradición. Por ejemplo, la famosa silla del papá Dios. Ahí no se sienta sino ¿quién? Papá Yo Dios. una vez me senté apóstol en una iglesia. ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde se sentó? Estaba en una iglesia, entonces yo vi una silla muy bonita allá en el altar y yo estaba muy cansado. Y fui y me senté allá, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¡Cuidado! Y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y yo sentado ahí, párese de ahí, pero todo el mundo. Y yo, ¿y qué hice ahí? ¿A quién aporreé? Hermano, ¿qué pasa? Es que esa es la silla del Señor Jesucristo. Y creo que la impurifiqué, pues Dañó la silla. dañé la silla. ¿Ya? Pues qué pena. Seguramente en ese momento el Señor estaba haciendo alguna diligencia en Sí, de uno no lo vi, o en sí, justo no. y bueno. Y usted se sentó en la silla. Y qué susto. No, esa gente, Dios mío, pegó un grito y yo más asustado. Yo creo saber dónde fue eso para no decir. Más bien. Por eso en Jeremías capítulo 31 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto. Esto lo está diciendo desde años muy atrás, porque eso estaba guardado para manifestarse en el tiempo correcto. Con la casa de Israel primeramente, ¿cierto? Y con la casa de Judá, que es muy interesante. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Invalidaron mi pacto, ¿cierto? Aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa ¿de quién? De Israel. ¿Sí? Después de aquellos días, dice, daré mi ley ¿en dónde? En su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno ¿a quién? A su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, oiga pues, ¿perdonaré qué? La maldad de ellos, y no me acordaré de qué más, de sus
pecado. Apóstol, y una cosa, oremos por Jerusalén, que Dios nos manda a orar por Jerusalén, pero ¿sabe cuál es la oración para orar a Jerusalén? Que conozcan a Cristo como el único mediador. Ese es el motivo de orar por eso, porque mire que hay un pacto que ellos no lo quieren aceptar. Tremendo. Y no, muchos están entrando paulatinamente, Sí. pero no se necesita que entre paulatinamente o de uno en uno, sino que haya realmente un reconocimiento en la nación de Israel que Él es el Señor. Esa el es dueño nuestra de todo. oración. Entonces nosotros debemos, mire, esto es muy interesante y muy profundo donde podemos sacar muchas conclusiones como tal. No sé si usted que está ya en su casa, Ronald Ruiz García, una pregunta. Dice así, si el pastor Ronald dice, pregunta, si el pan y el vino simbolizan el nuevo pacto, en el antiguo pacto, ¿cuál era el símbolo? ¿Cuál era el símbolo? El cordero y su sangre. En el Antiguo Testamento era el cordero y su sangre. Había que matar un cordero y el cordero apenas derramaba su sangre, el sacerdote con el hisopo rociaba como tal. Por eso el último profeta, Juan Bautista, para que entendiera el pueblo de Israel y todo ese culturismo y fanatismo que hay, ya me acordé de la palabra fanatismo, del fanatismo y tradicionalismo que había en ese entonces, dijo, he ahí el cordero. ¿En qué se parece un hombre a un cordero, hermano? Nada. Pero Juan Bautista dice, he ahí el cordero, no el que cubre, porque en el Antiguo Testamento ¿qué hacía? Cubría. Ya Juan Bautista por revelación sin entendimiento. Dice ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Que quita el pecado. Tremendo eso. Revelación sin entendimiento. No entendió. Porque Juan Bautista en la cárcel mandó a preguntar, oiga, de ese que yo dije que era el cordero, sí es verdad que ese es. No había entendido. Apóstol, y nótese que en el pacto eterno aparece Melquisedec dándole a Abraham pan y vino. Y en el nuevo pacto, que es después de cuando Cristo viene, dice, este es mi pan y este es mi vino. ¿Quién? El Melquisedec de Melquisedec. Ajá. O sea, el verdadero Melquisedec se reúne y saca pan y vino. ¿Qué era lo que les daba a Cristo cuando venían cansados de todo un día? Cuando venían trabajados, cuando venían fatigados, cuando venían, ¿cierto? Les decía, vaya, arregle por allá el aposento. ¿Y qué era lo que les daba? Pan y vino. Cuando Abraham venía cansado de la guerra, venía sudando, se le aparece Melquisedec ¿con qué? Con pan y vino. Ahora, usted dirá, pero es que Abraham, Melquisedec Abraham le dio 2 bendiciones a Abraham. Pero te tengo una noticia. Cristo, cuando impartía el pan y el vino, ¿sí?, dice que no dio 2 bendiciones, sino dice que todas las bendiciones. Porque fuiste bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Ok? Tremendo, sí, señor. ¿Quién más pregunta por ahí algo? A ver. No, por ahí el pastor John Jairo dice, eso es lo más hermoso de nuestra salvación. Ah, no, es John Jairo Jaramillo. John Jairo Jaramillo, muy bien. Un día, hermano, recíbalo. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos esperando que pregunten. Del nuevo pacto como tal, ¿cierto? Sí. Dios tiene como objetivo
para con el hombre es que el hombre sea santo. Santificación. Santo, santidad y santificación. ¿Ya? Son términos que tienen su respectiva. Santo, apartado para. Santo. ¿Sí? Santidad es aquello que debe de cumplir el santo. Y santificación es por el camino donde debe andar el santo. ¿Sí? La santidad son las cualidades, reglas o normas, si lo podemos decir, como tal. Y la santificación es el camino por donde yo debo de andar. ¿Sí? Apóstol, y hay algo que antes de que continúe, es que tenemos que notar algo, apóstol, que el nuevo pacto ya fue dado a nosotros con todas las bendiciones, nos santificó, nos justificó, nos dio la redención, nos salvó, nos posicionó, nos fue dado la gracia, nos fue dado el evangelio. Ahora nos toca a nosotros. Es por eso que yo a mucha gente le digo, lo que usted está haciendo es una obra de la carne. Deje de pedirle a Dios que vuelva a hacer lo que ya hizo. Entonces es tremendo, apóstol, lo que dicen los textos de ahí, Sí, de la santificación. Pues Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación, como lo dice 1 Tesalonicenses 4. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos, separados. ¿A quién le toca? ¿Cierto? A mí, Al hombre. no a Dios. Amado, ¿le toca a quién? A usted y a mí. Ahora, por favor, no vuelva a decir que va a ayunar para ser más santo. Ay, Ya, sáquese eso, Sáquese eso de la cabeza. Eso se llama religiosidad. Eso no. Usted ya es santo. Usted lo que debe guardar es esa santidad. La santificación es un proceso que permite al hombre apartarse del mal. Es el camino, como le decía yo, es un camino donde lo lleva usted a apartarse del mal, ¿cierto? Y ese camino no es un camino que está demarcado como las calles, por aquí los carros y por aquí los ciclistas. No, es un camino que está interno en nosotros, en cada uno de nosotros, donde debemos de apartarnos. Y nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a los hermanos, como decía el apóstol Pablo, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En la verdad. Amén. Julián. Por aquí dice un texto muy bueno, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es tremendo aquí. Fran nos dice una pregunta, apóstol Franz. Dice, pastor, ¿qué piensa de las personas que siguen viviendo en el antiguo pacto? ¿Qué respuestas le daría usted? Bueno, yo creo que hay personas, muchas, como yo, que estuve andando en ese camino, que yo creí que yo tenía que hacer, me enseñaron que yo tenía que hacer muchas cosas para agradar a Dios, demasiadas, físicamente, materialmente, sí, me enseñaron que había que hacer demasiadas cosas. Esas personas les falta entendimiento. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y aquí le voy a decir algo. Nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas y predicaciones y hemos enseñado el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino. Pero ¿sabe por qué? Voy a hacer un poquito de énfasis. El Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo nos dice, hermano,
Cristo no tiene evangelio. Porque Cristo no vino a hablar de él. Pero el hombre le metió en la religiosidad el evangelio de Jesucristo. Cristo no vino a traer un evangelio. Cristo vino a enseñarnos el evangelio del reino. Y al enseñarnos el evangelio del reino, era también mostrarnos quién era el Padre. Cristo no vino a traer un evangelio para hablar del mismo. Nunca usted puede encontrar en la Escritura que dice, yo Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, no. Usted mire la Escritura, que Cristo nunca habla de sí mismo. Y él más dice, ¿sí? La doctrina que yo le estoy dando no es mía, es de mi Padre. Pero ¿sabe qué hizo el hombre? Bajo el texto del Evangelio de Jesucristo, meten muchas cosas y nos han hecho creer muchas cosas. Por eso, lo que dijo Julián hace mucho rato, Hans y todos los que están ahí, y los que van a ver este video que va a ser muy cuestionado o lo que sea, vamos a recibir, ¿cómo se llama? Felicitaciones, y de pronto vamos a recibir otras cosas, de pronto por el contexto, como lo tomen algunos, ¿cierto? De que muchos en su forma de vivir, ¿cierto?, están criticando y bajo el evangelio de lo que se dice de Cristo, que dice en el evangelio de Jesucristo, metieron su forma, lo que hablamos ahora, su dominio, su control, su dogma, todas estas cosas, ¿cierto? Ahora Dios está trayendo revelación y por eso no aceptan el ministerio apostólico y profético. Amén, así es. Como tú lo dijiste. Pero entonces es válido la doctrina de Cristo. Una cosa es la doctrina de Cristo y otra cosa es el evangelio de Cristo. Y es más, cuando dice que la doctrina de Cristo dice, no es mía, es de mi Padre. ¿Ya? Cristo, entendamos que lo que estoy hablando es bajo el contexto de que las buenas nuevas son dadas para mostrar algo. Por ejemplo, las buenas nuevas es dar el evangelio del reino, mostrar qué es el reino. Cristo no vino a mostrarse quién era Él. Hay una pregunta que encaja en esa partecita, el arca de la alianza del antiguo pacto. Sí. ¿Quién la...? Sí, amado, el arca del pacto es del antiguo pacto. Siga, apóstol, que está muy interesante. No. El arca pertenece al antiguo pacto y estaba representando la presencia de Dios, ¿cierto? Y expresando lo más íntimo del ser humano, que era la ley, la conciencia y el espíritu, ¿ok? Que es lo más profundo del hombre, pero sí es del antiguo pacto. Entonces, ¿algo más? No, es una pregunta, pero se la responde. ¿Quién? Sí, él se la respondió. Ya, muy bien. Entonces, bajo ese concepto nos han metido muchos evangelios, Julián. Sí, Me han metido goles. cumpleaños. Yo ya le pedí perdón al Señor por todos esos evangelios que yo enseñé. Hasta me creí Pablo, conforme a mi evangelio. Muchas veces porque nos enseñaron a ser denominacionalistas. Y yo, nosotros somos de tal denominación. Y este, ¿quién es este? Y nos volvimos denominacionalistas. Denominacionalistas. Nos volvimos de esa manera y todo eso. Y ¿sabe qué? Yo creo que el Señor arriba parecían sábados felices, riéndose de nosotros. Y decía, estos muchachos, ¿cuándo van a aprender? Pero siempre recuerde, Julián, que en mí siempre hubo una inquietud de que había algo más. Sí, señor. De que había algo más, que no nos podíamos quedar ahí,
Y Dios nos fue soltando. Y Dios, cuando usted anhela buscar algo más, Dios se lo da. Así que con el nuevo pacto solo han cambiado reglas de juego a favor del hombre. A favor del hombre. Eso es lo que hay en el nuevo pacto. Y apóstol, también tenemos que todos entendamos que nosotros todos venimos de una mentalidad grecorromana, de filosofías que por años nos enseñaron a leer, a escribir de la manera de Grecia, como en el mundo se educan, y la cultura de nosotros afecta muchas veces lo que somos. Pero algo que se nos enseña en el mundo, en Grecia es un espíritu que te pone en la meritocracia. Y es tremendo cuando venimos al Evangelio de Cristo, que venimos... La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, o Cristo aparece en nosotros y en nuestra vida. Hay un choque en la mente, ¿Cuál es ese choque? Que usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Que usted no le tiene que ayudar al Evangelio a hacer Evangelio. Que usted no le tiene que ayudar a Dios a que lo salve del pecado. Porque es un regalo de Dios. Le voy a decir Dios qué pide de usted y de mí. ¿Qué pide? Y de todos nosotros. Mire lo que dice Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios nos ha dicho que es bueno. Dios te estudiamos lo que esa palabra bueno. Exacto. ¿Cierto? Que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Número 1, hacer justicia. Número 2, amar la misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que el Señor pide. Es muy gravoso. Si no estamos en Él, sí. Entonces, acabo el punto, apóstol, tremendo lo que nos dices. Es que ahí vemos mucha gente que le quiere ayudar a Dios. Y hay una frase que yo he escuchado: yo le debo la vida a Dios, porque Él me salvó. Hermano, yo soy un deudor. Yo tengo que, como Pablo, que... Hermano, déjeme decirle que ni usted ni yo tenemos cómo pagarle al Señor. Y Él lo sabía. Por eso Él te lo dio gratis. Pero ¿qué te pide el Señor? Que andes, mire lo que dice el apóstol, que andes en lo que es bueno, en la justicia, en la misericordia y en humillarte. Y lo otro es que vivamos una vida santa, que nos toca aplicar el Evangelio en nuestras vidas, en todo esto. Pregunta. ¿Quién? A los que no, yo le voy a responder: los que no tienen el nuevo pacto van para el nuevo pacto. Dios hará cosas grandes con ellos. O sea, no es cuestión de hacer una línea divisoria en que no están. Dios tiene un propósito con cada uno y Dios los va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, y en algún momento, así como todos estamos siendo impermeados, entendidos en estas cosas, ellos también van a ser entendidos, porque aunque están ahí, conocen que el mismo Dios que usted y yo predicamos los va a ir llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Sí, es que ya cuando salgan del catolicismo empezarán a andar en la verdadera vida en Cristo. Porque sí hay muchas iglesias cristiano, católicas, evangélico-católicas. Sí. Apostólica, evangélica, romana. Exacto. Que los 500 años. Las reformas del catolicismo, entonces ellos también están bajo ese régimen. Porque es que yo, como un hijo de Dios, donde me dice a mí que celebre una reforma del catolicismo, es porque entonces yo vengo
de una religión católica. Y yo no protestante, católica de allá. Entonces, de ahí yo ya me salí hace mucho, apóstol. Hace mucho nos salimos, porque eso no es correcto. Ok. Mi amado, pues aquí hay algo muy interesante que podemos hablar, es que lo que es la parte de la santificación, ¿cierto? Trae tres cosas muy interesantes, ¿cierto? Aquí hay una pregunta. Ya le vamos a preguntar. La santificación da un resultado. El usted santificarse da un resultado. Y ese resultado es que el hombre practica, número uno, la justicia, tiene misericordia y vive bajo la voluntad de Dios. Pregunta. Dice aquí la hermana Amparo Arango, apóstol, ¿me explica por favor cuando Dios me habla hacer justicia, a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A que haga justicia. Es que, hermano, primero que todo, no es una justicia humana, porque la justicia humana es decaída, la justicia humana no es correcta. La justicia que el Señor nos está pidiendo es la justicia en el Espíritu, la verdadera justicia. Por eso hay que entender a Dios, conocerlo, porque entre más yo lo conozco, más justo o justa soy. Entonces, una justicia divina guiada por el Espíritu de Dios, no por la mente humana. Bueno, aquí viene algo que debemos de poner mucho énfasis, Pastor Julián, y es que ese texto que tanto hemos leído cuando iniciamos el estudio de los 4 evangelios, cuando llegamos a esa parte donde dice, mas primeramente buscar el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. No pide más. O sea, tú y yo debemos entender, número uno, fuimos salvos, rescatados de la vana manera de vivir. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Dónde fuimos trasladados? Al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es el reino de su amado Hijo? El reino de Dios. Entonces, yo tengo que conocer dentro de ese reino de Dios cuál es la justicia que se practica ahí. Y cuando en Miqueas capítulo 8, versículo Miqueas capítulo 6, versículo 8, me dice que el hombre hace justicia, no es la justicia que llamamos equivalente a lo que se hace en un juzgado o en un etcétera. No, es la justicia del reino. Y la justicia del reino va mucho más allá, ¿cierto? Va mucho más allá de lo que es la justicia humana. Escúcheme. Y si muchas veces cuando vemos que la justicia humana hace lo correcto, nos sentimos demasiadamente bien. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, ¿cuánto más La justicia. si hacemos la justicia del reino de Dios? Vamos a ser más que bienaventurados. ¿Sí? Por eso Dios pide que seamos justos en ese sentido. Pero lógico, practicar la justicia. Nosotros ya somos justos, usted ya es justo. O sea, usted ya puede empezar a ejercer Justicia. esa justicia. Apóstol, lo voy a dar un claro ejemplo de cómo el nuevo pacto aplica justicia. A ver, ¿cómo aplicar? Estaba el nuevo pacto escribiendo en la tierra. Estaba el nuevo pacto. El nuevo pacto visible hecho en los hombres. Hecho carne. Estaba hecho carne, estaba escribiendo en la tierra. Y los judíos trajeron una persona que estaba adulterando. Entonces, ese nuevo pacto le dicen, mira, le encontramos en el acto de adulterio. Acto mismo. En el mismo acto del No lo adulterio. dejaron terminar.
O sea que solo trajeron la mujer, no al hombre. Quizás el hombre que estaba trayéndola era esto es suposición mía. Pero según tu telenovela. Sí, según mi telenovela juliánica. Entonces, mire pues, la traen ante él y dicen, según la ley de Moisés, Interesante. tiene que ser apedreada. Qué interesante. Y el nuevo Se pacto. sabía la ley. Eso. Mire pues, la justicia decía, la ley, que no importaba los sentimientos, no importaba con quién, no importaba la obra, estaba adulterando. La ley decía que había que. Muerte. Pero ¿qué hace el nuevo pacto? Dice una cosa. El que esté, la justicia divina, encarnada en Cristo, dice, el que esté libre de pecado, tire la primer piedra. ¿Qué pasó? Todos se fueron. Y él cuando alza la mirada, el nuevo pacto cuando alza la mirada, ni yo te juzgo. Así que tú se salve y deja de pecar. Vete y no peques más. Mire, la justicia del hombre es acribillar, matar, destruir. Es que es como hoy en día las iglesias en vez de levantar al hermano, cogen y lo acribillan. No, es que el que murmura de alguien está está proyectando un pecado. Ajá. Porque si yo digo, mira, Pepe Sánchez, mira cómo es esto, aquello y lo demás, yo hago que la mayoría de los hermanos se fijen en Pepe Sánchez y no se fijen en mí, que tengo el problema. Para yo juzgar a alguien, tengo que estar demasiadamente limpio. Limpio. Y eso es lo que pasaba en el tiempo, inclusive de la ley. El sacerdote debía estar totalmente alineado con Dios, limpio, purificarse para poder emitir justicia. Pero hoy hay mucho que... Apóstol, y aquí el pastor Ronald dice que esa justicia es también andar rectamente. Claro. Y es manifestarla rectamente. Entonces, es muy importante, hermana Amparo, gracias por su pregunta. Y estamos aquí, tremendo. Muy bien. Creo que se nos fue el tiempo. Y te quiero decir que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Oiga pues, para obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. ¿Ok? Así que usted no obedezca más, ande en obediencia. ¿La cogió? No la repito, porque que vean otra vez el video. Que vean otra vez el video. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, ok. Gracia y paz a vosotros. La salvación es posible en Jesucristo. Ok. Entonces, mis amados, tenemos mucho de que compartir. Yo creo, apóstol, que eso va para un tercer tema. Mucho tema, ¿cierto? Sobre el nuevo pacto. Todos aquellos que participaron. A ver, los que pongan ahí, apóstol, si quieren tercer. Pues si el próximo miércoles desean que sigamos con el pacto, pues bueno. Y si no, cortamos el pacto. Seguimos con otra cosa. No, a ver, en nuestro hermano. ¿Quién? Pastor Eno Vega nos está viendo, nuestro ¿Cómo amado así, ministro. Oiga, este varón de Dios nos dice, Jesús le dijo a Juan en su bautizo, así que se cumpla toda justicia. Pregunta, ¿qué tiene que ver la justicia del nuevo pacto con el bautismo en agua? Esa pregunta quedó ya para la tercera, apóstol, para que vaya ir viendo. Para que vaya... Pastor, le va a tocar ver la próxima. Sí. Sí. Ya. Esa no era justicia de hombre. Recuerde que el reino de Dios tiene una justicia y debía de cumplirse. ¿Y la ¿cierto? ¿Cuál es la otra? La otra, apóstol, es que Jesús no se bautizó por arrepentimiento, sino por una obediencia a esa justicia. ¿A cuál justicia? A la del Padre. La del Padre.
Porque cuando Él se bautiza, sale la voz del cielo. Ya. Y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, eso queda para la próxima. ¿Qué para la próxima? ¿O yo, Pastor Enoch? Hay un ejemplo. Vea, aquí se está riendo el Pastor Enoch, que no, que jaja. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, el tiempo se nos ha ido en este panel. Vamos entonces para la próxima. Empezaremos con dar respuesta a la pregunta del pastor Enoch Vega. Muy interesante. Gracias, pastor, por esa pregunta, porque es muy interesante y es de entendimiento como ello. ¿Sí? Ya. Todo. Mire, escúcheme lo que le voy a decir para de pronto aclarar un poquito lo que es esa justicia, pero voy más allá. Mire, toda alma, escúcheme bien, toda alma que viene, o sea, todo golem, toda alma que viene a este mundo, viene por medio del agua. ¿Ya? Viene por medio del agua. Por eso, en la gestación hay agua. ¿Sí? Y se nace cuando se rompe la fuente. Eso es para venir de allá para acá. Y para ir de aquí para allá, tenemos que utilizar el agua. Ay. Dice la Escritura, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, el Señor le dice, el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Por eso es que, escúcheme, los católicos, si esto lo ve un católico, gloria a Dios, cuando lo llevan el féretro allá y le hacen la ceremonia sepulcral, de una olletica el sacerdote saca algo parecido a esto y le rocea a esto, porque tienen el medio conocimiento, el medio. Eso, escúcheme bien, eso que hicieron recién nacido a los 8 días, lo debieron de haber hecho en estado de conciencia plena del infante. Por agua se entra, por agua se vuelve arriba. Por eso el que dice, San Marcos dice, el que fuere bautizado, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. ¿Será qué? Salvo. Y te puedo dar otros textos donde, Pastor Enoch y mis amados hermanos, gracia y paz a vosotros y te deseamos una buena noche. Gracia y paz para todos ustedes. Bendiciones.